Capítulo 3. Las tergiversaciones de la palabra. Desde que el término acoso pasó al lenguaje común, se suele utilizar de un modo abusivo y en ocasiones incluso perverso, es decir, tergiversando su sentido primero. Consideramos fundamental advertir de esas fastidiosas desviaciones. Las posturas victimistas. Hay que tener en cuenta el hecho de que determinadas personas pueden quejarse desde una postura de víctimas. En esos casos no pretenden hallar una salida a su difícil situación, ya que ésta les proporciona una identidad y motivos para quedarse. Esa postura de víctima ha dado un sentido a su malvivir, y para mantener esa existencia habrá que perseguir sin fin a su agresor con el fin de obtener una reparación que resultará ser siempre insuficiente. A veces llegan a mi consulta víctimas triunfantes que no vienen a verme para ponerme en cuestión y encontrar una solución a lo que les ocurre, sino para obtener un certificado médico que les permita vengarse de una situación que ellas consideran injusta. Algunas arreglan así las cuentas personales o hallan una ocasión para obtener ventajas materiales. En ocasiones, la postura de víctima de la que se queja dicha persona procede de otro traumatismo que había quedado en suspenso. Por ejemplo, una persona maltratada desde la infancia puede buscar inconscientemente el conflicto con otra que esté en una posición de autoridad, lo que la lleva a reproducir la misma situación de sufrimiento en edad adulta. Para romper con esa repetición será preciso, si es que acude a terapia, que se pueda establecer el paralelismo entre ambas situaciones, para que esa persona pueda ver cómo el hecho de seguir siendo víctima no es sino un intento de resolución del primer traumatismo. Situarse en la postura de víctima significa tener mucho que ganar. Eso permite sustraerse de las responsabilidades cuando se están en dificultades o cuando se está cometiendo algún error que los demás se apiaden de uno. Sean cuales sean los elementos de la realidad, todo es culpa del otro. No es culpa mía, es culpa de fulanito, que ha confabulado contra mí. Con ello se evita hacerse preguntas o culpabilizarse a uno mismo y permite obtener la conmiseración y tal vez incluso la impunidad. Este modo de remitir siempre la culpa al otro tiende a banalizarse. Observemos lo que ocurre cuando se denuncia una manipulación política. Antes de tener todos los elementos de un personaje implicado y su partido, empieza a denunciar una confabulación y una de intimidación. Más tarde, si aparecen las pruebas, la persona encausada acaba de confesar, aunque limitando su responsabilidad. No es para tanto, no era un enriquecimiento personal. O, sí lo he hecho, pero otros hacen cosas peores. Primera regla consiste en evitar asumir su parte de error y continuar beneficiándose del poder y del dinero. Dicha postura victimista y el falso alegato de acoso moral no están muy lejos. El acosador acosado. Hay situaciones en que varios asalariados han sido víctimas del comportamiento abusivo de un mismo superior y han conseguido que les escuchen los medios y los sindicatos. El individuo considerado responsable se encuentra señalado públicamente como acosador, incluso antes de que se hayan podido verificar los hechos. Las autoridades jerárquicas de dicha persona se encuentran con la encerrona de tener que actuar sin ninguna seriedad, a veces incluso para proteger al presunto acosador. Los medios insisten entonces en hacerse eco de la inversión de la agresión. No podemos menos que recomendar a los periodistas que se muestren más prudentes antes de colocar a alguien en la picota pública, dado que se trata siempre de situaciones complejas en las que
determinado número de elementos permanecen ocultos. Es difícil describirlas sin deformarlas y caer en la caricatura. A Gerald le nombran jefe de servicio de una administración en sustitución de un colega que solía ausentarse por motivos médicos. Las consignas de su jerarquía son claras. Tiene que establecer el orden de ese departamento que ha quedado a la deriva. Gerald es un hombre ansioso que oculta mal su timidez detrás de una apariencia áspera. A su llegada hace saber que a partir de ese día las cosas van a cambiar y no se admitirá que nadie escurra el bulto. Se encuentra con la hostilidad de los agentes y especialmente de Rosie. Hay que señalar que tiene la costumbre de llegar tarde al trabajo y de pasar mucho tiempo junto a la máquina de café, charlando con sus colegas. Tras una vana tentativa de diálogo con los agentes, Gerald vuelve contra Rosie, a la que considera responsable del laxismo característico del departamento. Le controla los horarios, cronometra sus pausas y le extiende notas de servicio al menor error. Evidentemente, eso no cambia en nada el ritmo de trabajo de Rosie. Todavía pasa más tiempo cerca de la máquina de café, quejándose de cómo la trata el jefe. Los colegas se compadecen de ella, máxime cuando Gerald no es un jefe nada fácil. Un colega sindicalista decide ocuparse del asunto. No te preocupes, te ayudaremos. Poco tiempo después circulan octavillas que exigen el despido del acosador. Cuando la recibe la dirección, la causa de Gerald es escuchada. Antes incluso de conocer los hechos, cursan el traslado de Gerald. Distinto es cuando los hechos son conocidos por todos y la jerarquía tarda, a pesar de eso, en intervenir. En ese caso, los medios juegan un papel salvador para los asalariados afectados y preventivo para los otros al denunciar las atroces técnicas de dirección de determinadas empresas. En esos casos se corre peligro una imagen corporativa y, para reparar su reputación, se ven obligadas a procurar que esa situación cese y que no se repita. Falsas alegaciones de acoso moral. Hay que considerar prioritario que algunas falsas alegaciones de acoso moral que aparentan en la actualidad no desacreditan la realidad de las que sufren verdaderas víctimas. La paranoia. El riesgo de falso alegato de acoso moral procede en primera instancia de los paranoicos, que hallan en ello un soporte creíble a su sentimiento de persecución. En la mayoría de los casos el diagnóstico es evidente. Una persona se queja en términos bastante teatrales de otra que le ha causado algún mal. Luego el sentimiento de persecución se extiende al entorno del presunto agresor y por fin a todos los que ponen en duda la realidad del acoso. Entre tanto, el paranoico dirige a los distintos responsables correos inmoderados acusando a su perseguidor con palabras violentas subrayadas o escritas en mayúsculas. En su manera de presentarse ante los demás, los paranoicos son personas más bien discretas al principio, que no se animan más que cuando hablan de las persecuciones de que son objeto. Si se expresan reservas respecto a algunas de sus afirmaciones, estas personas pueden pasar a ser violentas. Con todo el mundo teme tener a enfrentarse a uno de ellos. Arlette, de 49 años, lleva 3 años trabajando como redactora en una gran administración. Realiza su trabajo correctamente, pero permanece bastante aislada de sus colegas. Tras una baja por enfermedad, manda una nota a su dirección informándoles de que su jefe de servicio tiene conductas impropias. Se toca ostensiblemente la bragueta cuando habla con ella y se apoya sobre ella cuando quiere contarle algo del ordenador. Pide que la trasladen de departamento porque se niega a seguir trabajando con él.
En primera instancia, la dirección realiza una discreta investigación, pero no haya ningún elemento que pueda corroborar el sentido del informe de Arlette. Entonces, esta manda otros mensajes a ellos y al médico de la empresa. Les comunica que la conducta de su superior la trastorna y que no se halla en condiciones de trabajar si no sancionan a ese señor. El médico de la empresa que la recibe constata que se muestra particularmente vehemente y se queja de todo y de todo el mundo. Duda del equilibrio psicológico de Arlette. Se pregunta entonces acerca del origen de sus trastornos. ¿No podría ser debidos al traumatismo de alguna agresión? Resulta entonces que un psiquiatra le diagnostica una manía persecutoria antigua que evoluciona en psicosis paranoica. En una paranoia evidente como esta, el diagnóstico no es difícil, pero resulta mucho más problemático cuando la persona es más discreta y menos virulenta. El discurso entonces es más sutil y se adapta al interlocutor para proporcionarle mayor verosímil. A diferencia de las verdaderas víctimas, la persona que tiene rasgos paranoicos no intentará que la situación evolucione hacia un acuerdo, sino que por el contrario, buscará el modo de mantener al acosador víctima que ha escogido y que si no interviene nadie puede seguir siendo durante toda su vida. Dado que son patologías que se van apoderando con el tiempo, el diagnóstico es cada vez más evidente y acaba por detectarse. Eso no quita que constituya un perjuicio claro para la persona o personas que se hallan en el punto de mira de los paranoicos. La paranoia es objeto de estudio en la medicina y la psiquiatría. Diagnosticarla es cosa de los médicos de empresa que, ante la duda, pueden consultar a un psiquiatra para perfilar la estructura caracterial de una persona. Me parece importante subrayar una vez más que hay que guardarse de generalizar. Ciertamente hay víctimas que presentan patologías paranoicas, pero eso no quiere decir que todas las víctimas sean paranoicas. La reticencia existe a la hora de escuchar a los asalariados acosados, procede a menudo del temor a estar tratando con falsas víctimas, especialmente paranoicos pleitistas. Desconfían de ellos con razón, puesto que con un paranoico no hay forma de razonar y, por consiguiente, las dimensiones no se pueden zanjar jamás de modo amistoso. Entonces, con un paranoico es garantía segura de inaugurar un proceso infinito de procedimientos. Aunque ambas afirman estar sometidos a la persecución de alguien, el diagnóstico entre paranoico y la verdadera víctima del acoso moral se hace a partir del tono general de la queja. Las verdaderas víctimas del acoso moral dudan, se preguntan por sus propias reacciones y buscan soluciones para ponerle fin a su tormento. Además, esa es la razón por la que permiten que las situaciones se estanquen y no reaccionan con presteza requerida. Quieren hallar una solución que restablezca su dignidad. Los paranoicos, por el contrario, no dudan, afirman y acusan. La inversión de la perversidad. Los falsos alegatos de acoso moral también son la especialidad de individuos perversos que así intentan de manera solapada descalificar a alguien, atrayendo a la vez la simpatía del grupo hacia la persona y llevándoles a llorar por su suerte. En calidad de psiquiatra, he tratado en algunas ocasiones a personas claramente pleitistas que, con razón o sin ella, se sienten perseguidas por una o más personas y que buscan en mí los métodos para perjudicar a su supuesto acosador y a su entorno. Nada más remoto para ellos que ponerse a sí mismos en cuestión. Solo les interesa vengarse y destruir al otro. Esas personas se marchan furiosas de mi consulta cuando les digo que no puedo hacer nada por ellas y en ocasiones incluso me amenazan con represalias. Renaud entra como manipulador en una pequeña pyme. El jefe valora su carácter miserable y agresivo.
que le es muy útil para abrir nuevos mercados y le anima en su actitud. 6 años después pasa a ser el responsable del pequeño departamento comercial. Sigue así progresando hasta el momento en que tropieza con un problema técnico y ya no se siente a la altura del puesto que ocupa. En lugar de pedir ayuda, simula sus dificultades y culpa a otros de ellas. El día en que su jefe le hace una observación desagradable sobre sus retrasos, decide no dirigirle la palabra más que para darle lecciones de moral. El ambiente se pone tan tenso que el jefe le propone negociar su despido. A partir de ese momento, emprende una serie de estrategias destinadas a abatir al que considera su enemigo. Para ello no duda en mandar una carta anónima a Hacienda o confeccionar un informe a partir de documentos fotocopiados. Visita mi consulta con la única intención de obtener un modo de empleo para vengarse de su jefe. En general, las falsas víctimas perversas son mucho más visibles e incluso espectaculares que las verdaderas víctimas de los acosos morales, ya que las primeras no dudan en incurrir en los medios de comunicación. No buscan tampoco arreglo alguno, ya que lo único que les interesa son las ventajas que esperan sacar de la situación. El victimismo desmedido acaba por perjudicar a la causa que la misma persona pretende defender. Si se habla demasiado del acoso moral y se aplica el término a la ligera, el concepto corre riesgo de perder credibilidad.